El tema básicamente se enfoca en el ICAP. ¿Alguno ha escuchado qué es el ICAP? Ok, el ICAP, ¿de dónde aparece? Básicamente esta es una escala española. Como bien en Latinoamérica, ¿verdad? No tenemos gran gama de instrumentos para poder valorar a personas con demencias avanzadas. El enfoque que yo doy a nivel laboral y profesional es mucho hacia esta población que ya tiene la patología, ¿verdad? Siempre nos hemos preguntado y hemos evidenciado de que es sumamente válido y que tenemos que reforzar mucho la parte de prevención. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya están diagnosticados? Muchos de los enfoques latinoamericanos están dirigidos hacia lo que es el simple entretenimiento. Que la persona se quede tranquila escuchando música, que no moleste, que sea completamente asistida. La búsqueda por encontrar nuevas herramientas, nuevas estrategias por atender a esta población que está en un proceso de deterioro funcional y que va a llegar a una dependencia total, nos lleva a ver cómo podemos hacer para ralentizar muchos de esos procesos de deterioro. Actualmente a través de terapias farmacológicas no hay nada 100% comprobado de que nos pueden ayudar. Llevamos un proceso meramente analítico ya desde hace unos 5 o 6 años en un estudio de esas terapias no farmacológicas todavía en Costa Rica, utilizando el ICAP. Todavía no lo hemos terminado. Voy a mostrarles un poco de la muestra que estamos trabajando y qué tipo de cosas hacemos con esta herramienta. Cuando trabajamos el ICAP, trabajamos en 4 ejes principales. Las áreas o las destrezas del individuo. Básicamente nos vamos a enfocar en destrezas motoras, destrezas sociales y comunicativas, destrezas de vida diaria personal y destrezas de vida diaria en comunidad. Ustedes se preguntarán por qué se enfoca tanto en las destrezas y no solo en la capacidad cognitiva como tal. Para los que tenemos ya experiencia trabajando en todo lo que es la parte de valoración en personas con demencias avanzadas, vamos a ver que muchos de esos cribajes nos van a dar en ceros, nos van a dar con puntajes sumamente bajos y básicamente los vamos a utilizar para el fin diagnóstico. ¿Cómo estipulamos un proceso terapéutico y un proceso de atención que sea válido y que sea algo más que simple entretener? El hecho de ver una película, el hecho de jugar, el hecho de hacer un rompecabezas, el hecho de hacer una actividad con Wii, ¿verdad? Puede ser algo que sea divertido, pero ¿cómo busco esta diversión desde un enfoque terapéutico y clínico? Tengo que tener una base científica para poder generar la actividad. Los terapeutas ocupacionales básicamente nos encargamos en hacer actividades propositivas, pero no son simplemente el hecho de hacer una actividad por hacerla, sino que tiene que tener un fundamento científico. Entonces, ¿en qué me ayuda el ICAP? Básicamente a sacar un screening completo de su funcionamiento en diferentes áreas de sus capacidades ejecutivas. Entonces, básicamente no determino si la persona hace o no hace las cosas, sino que lo que me interesa es cómo hace las cosas. La persona come o no come, no, lo que me interesa es cómo come. ¿Agarra objetos o no agarra objetos? Lo que me interesa es cómo agarra esos objetos. Básicamente lo que me lanza el ICAP son resultados bastante certeros en cuanto a edades de funcionamiento. Las edades de funcionamiento maneja diferentes tipos de normas, ¿verdad? En personas con demencias avanzadas, en edades mayores a los 60 años, maneja un rango de 10.5 a 18.5. Esto lo vamos a llamar edad de funcionamiento adaptativo. La edad de funcionamiento adaptativo me va a regir la norma de ejecución para poder estructurar todas las actividades que yo voy a plantearle a la persona que padece la demencia, ¿verdad? De una forma organizada. En la charla que di ahora temprano, mencionaba un poco sobre los inputs sensoriales, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma la persona con deterioro cognitivo avanzado va a organizar desde su sistema nervioso central cada input que va a ingresar a través de sus sentidos? Sea el oído, sea el gusto, sea el tacto, sea la vista, sea un sentido propioceptivo, vestibular o kinestético. El ICAP básicamente me regula el análisis de toda la ejecución y las capacidades ejecutivas en las destrezas de la vida diaria. Puede ser autoadministrado o heteroadministrado. Básicamente ese es el formato. Esta valoración aparece en primera instancia en los años 80 en Inglaterra, luego es tomada en los años 90 por la Universidad de Deusto, un estudio liderado por Delfín Montero. Delfín Montero es un educador especial. Básicamente, Delfín Montero lo que empieza a hacer es un estudio en personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Con retraso mental,
y empieza a medir los percentiles de funcionamiento base para plantear diferentes estrategias de atención. Luego ese estudio se empieza a utilizar en diferentes poblaciones, una de ellas los adultos mayores. Acá básicamente aparecen como algunos datos bastante importantes en cuanto a lo que es la escala, ¿verdad?, que les acabo de mencionar. Una de las pautas claves por lo cual esta herramienta me apasiona y me ha gustado mucho utilizarla ya durante bastantes años, es que me hace un traslape entre las habilidades que tiene la persona, como hablábamos en destrezas de vida diaria básica, en comunidad, sociales y comunicativas, y destrezas motoras, con los trastornos de conducta. Y esa es una parte sumamente rica para la población, por ejemplo, con la que yo trabajo. El 95% de mis usuarios tienen demencias de moderadas a avanzadas y con trastornos neuroconductuales. Entonces, el hecho de poder analizar el funcionamiento y hacer este cruce entre la conducta y la función me genera una respuesta adaptativa esencial. Los seres humanos podemos ser sumamente independientes y los psicólogos no me dejarán mentir, pero si mis problemas conductuales incrementan, mi ejecución y mi adaptación a muchos ambientes se va a ver completamente difuminado. Entonces, ¿qué es lo que toma el ICAP? El ICAP básicamente me traslapa todo lo que es el funcionamiento adaptativo en esas 4 áreas con el funcionamiento a nivel conductual y como esta parte me va a medir directamente los apoyos explícitos para poder estimularlo de una forma lo más exacta posible. Básicamente esta primera hoja son datos generales, ¿verdad? Algunas, la tabla inferior básicamente me tira lo que son los datos y los percentiles de edades funcionales. Cuando hablo de edades funcionales y el percentil de norma que les hablaba ahora, como lo manejamos básicamente es una estructura de 10.5 a 18.5 la norma, ¿verdad? Si la persona me saca ese puntaje, básicamente lo que tengo que hacer es una estructura de estimulación enfocada en mantenimiento de destrezas. Si la persona saca de 10.4 hacia abajo, lo que se trabaja es un proceso de estimulación y prevenir el deterioro y maximizar muchas de sus funciones para que entren dentro de esa norma. Y si la persona saca sobre la norma de 18.5 en adelante, lo que trabajamos son cuestiones meramente preventivas para evitar ese deterioro. Algo que es clave en esto es poder cuantificar deterioros que son sumamente sencillos y que no se logran percatar en muchas escalas. Por ejemplo, una persona que con un Alzheimer en un GDS5 puede ser que lo valoremos con un Bartel, que es una escala de vida diaria básica, y me saque 0. Puede ser que le pase un Mini-Mental y me saque un 0. Puede ser que me pase un Yes-Ash y me saque un 0. Y toqué varias aristas. Pero posiblemente saque un ICAP y me puede dar un percentil de funcionamiento de 1.2. Y es 1.2 de edad adaptativa. Aquí aclaro, el hecho que me dé 1.2 es simplemente una codificación numérica, una respuesta cuantificable, no quiere decir que la persona se comporta como un niño, ¿verdad? Que ayer hablábamos en una entrevista esto mismo, ¿verdad? El adulto mayor nunca, jamás se trata como un niño. Esa etapa la superó en un momento de su vida. Se trata de un adulto, ¿verdad?, que por sus condiciones ha tenido alteraciones en su desempeño ocupacional o funcional, ¿verdad? Y ha venido en detrimento muchas de sus habilidades. Entonces, ese dato que me da cuantificable, ¿para qué es? Para poder medir casualmente las destrezas de una manera cualitativa, ¿verdad? Con un número que me va a generar un percentil de funcionamiento y que yo voy a tener que alcanzar una meta mediante la terapia de estimulación. Básicamente se saca en esta parte todo lo que es el área diagnóstica. No me quiere funcionar, se me pegó. Ahí está, ahora sí. En la siguiente parte viene una que es sobre limitaciones funcionales, ¿verdad? Entonces aquí hacemos como un screening de cómo están los aspectos de visión, de audición, el historial básicamente clínico. Todo lo que es el ICAP, igual en Costa Rica lo manejamos con todo el equipo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces toda la información que todo el equipo suministre va a ir dirigida hacia el manejo del instrumento. En esta parte vienen los criterios de destrezas motoras. Si ustedes ven, todas se van a puntuar de 1 a 4. Desde cuando la persona nunca ha realizado la actividad,
o si la realiza de una forma completamente eficiente. Entonces vienen algunos ítems, como por ejemplo, agarra objetos pequeños, arma objetos de 3 o 4 piezas, logra pararse de la silla de una forma autónoma o lo realiza con apoyo. Cada uno de estos se va marcando según su puntuación y se saca la puntuación base directamente con un percentil en el último cuadrito de la parte inferior, ¿verdad? Que me va a dar una correlación con el puntaje máximo. Estos puntajes máximos se tienen que promediar entre lo que es el aspecto motor, social y comunicativo, vida personal y vida en comunidad. Como puedes ver acá, esta es la parte de destrezas sociales y comunicativas, todo el manejo de estimulación en la comunicación, tanto aumentativa o apoyos que requiera a nivel alternativo para poder comunicarse. ¿Qué califica acá? La expresividad, si sigue una instrucción, si la persona vuelve a ver con solo decirle el nombre, con la típica entrevista que se puede realizar desde el equipo interdisciplinario, una entrevista de ingreso, podemos determinar muchos de estos puntos. Tal vez ustedes pueden ver, son miles de ítems, ¿cómo los vamos a llenar? Esta se puede hacer directamente con el paciente o con su cuidador y toda la información se va suministrando de una forma veraz. Luego en la parte de vida diaria básica, igual, ¿verdad? Todos los apoyos que él requiere para actividades básicas, dentro de las que encontramos el baño, el acicalamiento, el cuidado personal, la higiene perineal, etc. Y dentro de la vida en comunidad vamos a ver lo que es la parte del manejo del dinero, su funcionamiento a nivel comunitario, cómo se relaciona en eventos públicos, si logra utilizar un medio de transporte, entre otros. Esta parte es el eje de trastornos de conducta, va a dividir los trastornos de conducta en diferentes núcleos, ¿verdad? Vamos a ver que empieza con comportamiento autolesivo, califica la parte de destrucción de objetos, si hay estereotipias, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Lo gradúa en 2 niveles, de frecuencia y de gravedad. En cuántas veces esa persona realiza esa conducta y qué gravedad tiene esa conducta en su eficacia en la ejecución de tareas cotidianas. ¿Okay? Puede ser que la persona, por ejemplo, tenga una estereotipia o una marcha errática. ¿Cuánto tiempo realiza esa persona esa marcha errática? ¿Todo el día? ¿Durante 1 hora? ¿Una vez a la semana? ¿Permanentemente? Y la gravedad sería ¿qué efecto tiene esa conducta precisamente en el funcionamiento? ¿Irrumpe sus procesos diarios? Claro que sí, todo el día pasa caminando, no podemos sentarlo a comer, está en infrapeso, está teniendo cansancio, está teniendo problemas musculares, está con problemas de marcha y tras de eso anda caminando con una conducta errática. ¿Cómo me influye esto en mi capacidad ejecutiva? Acá igualmente se puntúa en unas tablas, ¿verdad? Y sacamos un total del problema de conducta. En esa otra parte que ustedes pueden ver, que esa es otra cosa que me gusta bastante, en Costa Rica manejamos algo que se llama el PIR. El PIR o el PIE, ¿verdad? Es el Plan Individual de Rehabilitación, en los casos que podamos ejecutar o subsanar muchas cosas, como lo que es la parte vascular, y el PIE, que va más hacia el Plan Individual de Estimulación. ¿Qué es lo que pasa con eso? A veces somos muy ambiciosos, ¿verdad? Nos planteamos objetivos bastante importantes con muchos de nuestros usuarios. Lo que nos gusta es medir y poder tener una observación clínica que me diga realmente si esa persona puede hacer las cosas. A veces llegamos con un familiar y le preguntamos al usuario, don Clementino, ¿cómo está? Y la que me responde es la hija, bien, ¿y usted, papá? Diga que bien. Don Clementino, ¿usted se viste solo? Y la hija responde, sí, se viste solo. O no lo puede hacer. Básicamente lo que medimos con el ICAP son todas aquellas capacidades ejecutivas reales. Entonces el terapeuta ocupacional ahí se incorpora y lo que hace es ver si de verdad la persona posee esa capacidad para hacerla. Lamentablemente cuando trabajamos con esta población, y digo lamentablemente porque en la mayoría de los casos se da, cuando vemos que el proceso de dependencia va en incremento, el número de apoyos también van en incremento y a veces son apoyos desmedidos. Y volvemos a la persona que a pesar de que tenga esa condición de deterioro cognitivo, la convertimos en un factor discapacitante y la persona pierde su constructo de independencia. Un ser humano sin independencia, ¿qué es? Sigue siendo ser humano, pero se vuelve completamente frágil del ambiente, completamente frágil a nivel
sensitivo, completamente frágil a nivel psicosocial. El valor del humano va a estar muy ligado del término independencia. ¿Cuánto yo puedo hacer? ¿Cuánto yo puedo ejecutar? ¿Cuánto yo puedo pensar? ¿Y cuánto yo puedo accionar? Básicamente en este plan que presenta el ICAP, al medirme todas las habilidades, comparármela con todos los problemas de conducta que tiene ese usuario, lo que me genera y me va estructurando es el plan de atención. A veces decimos, sí, hay que estimular la parte cognitiva y nos centramos en memoria. Y lo pongo a trabajar ejercicios de memoria, pero nunca me fijo que no existe solo una memoria, existen muchos tipos de memoria. Y los neuropsicólogos pueden hablar muchísimo porque es el campo de ellos, ¿verdad? Memoria semántica, memoria episódica, procedimental, etcétera. Son decenas. Y no se trabajan en grupo todas al mismo tiempo. Cada persona puede tener un diagnóstico específico. Yo puedo tener a 20 usuarios con Alzheimer y en etapa GDS4, pero los 20 van a ser completamente distintos. Tienen factores de crianza distintos, modos de vida distintos, gustos distintos, capacidades distintas. Entonces tenemos que directamente cuantificar y cualificar cuál es su funcionamiento basal para empezar a ejecutar protocolos de intervención que de verdad sean reales. Básicamente acá, ¿verdad? Viene como todo lo que es la parte de recomendaciones, orientaciones, sugerencias que también presenta el ICAP. El ICAP te permite traslapar muchos de puntajes de otras escalas. Por ejemplo, en el CIT, que ahora sí lo voy a presentar en otra ponencia más tardecito, es que espero no cansarlos. Vamos a hablar un poco sobre el Centro de Atención Integral para Personas con Deterioros Cognitivos Avanzados. Básicamente allá pasamos el ICAP, utilizamos el Delta y utilizamos el MOCA, que es como las valoraciones de gabinete que tenemos para el ingreso de nuestros usuarios y poder plantear el famoso plan individual de estimulación. Básicamente acá vienen objetivos de todas las disciplinas, que esa es otra parte que me gusta mucho del ICAP. Me obliga a gestar un plan, no solo evaluar. Muchas veces evaluamos a esta persona con deterioro cognitivo y sí, sacó un 19 en MOCA. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a estimular? No pasamos de evaluar. Tenemos que brindarle un aporte al paciente. Tenemos que enseñarle al familiar que eso que sacó se puede estimular o se va a quedar ahí o hay que mantenerlo así como está para evitar que se deteriore más. ¿Qué vamos a hacer? Entrenar a la familia desde diferentes aspectos, capacitar al cuidador en diferentes actividades propositivas mediante la estimulación basal y concreta. Entonces acá básicamente el ICAP lo que me estructura son objetivos motores, objetivos comunicativos, nuevamente personales y de comunidad también. Básicamente son algunas tablas para la ponderación de datos más cuantitativos, ¿verdad? Lo que es la parte de problemas de conducta y lo que es la tabla básicamente gráfica que me demuestra todo el funcionamiento base. Esta escala se encuentra en digital, en Excel, en un documento muy manejable, súper fácil. Si alguno lo necesita, igual se puede contactar conmigo, yo les doy mi correo y yo se las envío con gusto. El ICAP lo que me genera son muchos gráficos, que yo puedo hacer gráficos comparativos en los avances, ¿verdad? Y puedo ver que una persona en la primera evaluación me sacó un 2.7 de edad funcional y que después del proceso de estimulación, 6 meses después, logré ver que pasó de 2.7 a 5.6. Eso fue un avance que se cuantificó. Ese fue un avance que logramos medir. Mejoró su proceso de atención. Ahora estaba presentando un proyecto de un libro, ¿verdad?, que tenemos para la estimulación, y yo les mencionaba que mediante la estimulación muy estructurada durante un mes con el uso del libro, podríamos mejorar entre un 5 y un 10%, que tal vez para nosotros a nivel de porcentaje de atención es mínimo, pero en un adulto mayor con una demencia moderada que mejore en un mes un 5% de atención es sumamente válido. ¿Para qué nos va a servir ese 5%? Desde el hecho que yo le diga, llévese la cuchara a la boca, lavémonos los dientes, que tenga una percepción visual y una constancia hacia un seguimiento visual, para muchas actividades del día a día. Y ya como ya se me está acabando el tiempo, voy a adelantarme un poquitito. Acá básicamente vienen como algunas tablas de ponderación. Y lo que quiero mostrarles son algunas cuestiones de comparativo de edades. Básicamente ahí aparece un gráfico de barras muy sencillo. Esa fue el primer grupo que atendimos en el CIT, fue el plan piloto, fueron 11 usuarios.
De esos 11 usuarios logramos tener cambios bastante importantes, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, la barra más oscura, ¿verdad? Fue la valoración inicial. La segunda barra, la barra rosada, fue la valoración después de 2 meses de intervención. ¿Qué logramos acá básicamente? Subir el funcionamiento. Al tener una línea base de edad funcional y subir ese percentil de funcionamiento, es algo que muchas veces no lo vamos a ver en una persona con una demencia de moderada a severa. Muchas veces nos centramos en que no, ya está moderado, ya no hay nada que hacer. Ya se va a seguir deteriorando, dejémoslo así, no nos compliquemos. Y podemos ralentizar procesos. Ahora, bueno, no tengo en esta presentación algunos videos, en la presentación de ahora más tarde que les hable un poco del CID, van a ver algunos videos, unos cambios muy drásticos. Hay una de las señoras, por ejemplo, que fue una de las que más nos impactó, llegó con una hiperextensión de cuello, sentada en silla, no movía miembro superior, no había coordinación de miembro inferior. Las hijas nos manifestaron que tenía 2 años de estar en cama, ya le iban a poner una sonda nasogástrica también, porque ya estaba teniendo muchos problemas de glutorios, no se comunicaba, no expresaba, no hacía seguimiento visual. Y ahora vamos a ver 2 videos de cómo ella entró y cómo está ahorita. Y anda caminando, comunicándose, está muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar a muchos de estos detonantes? Y yo siempre manifiesto que no curamos demencias, si no nos hubiéramos ganado un premio Nobel, ¿verdad? Sino lo que hacemos es rescatar muchas de esas habilidades que están conservadas y que nosotros como familiares o como profesionales discapacitamos al adulto mayor. Y ya le pusimos un rótulo gigante de demencia y lo dejamos mejor amarrado en una silla porque se puede caer y una fractura de cadera, Dios guarde. Mejor le doy de comer y que no coma solo. Mejor lo visto porque dura mucho vistiéndose. Y muchas de esas limitaciones están encapsuladas en eso, en la sobreprotección que le damos a la persona con demencia, más cuando esta demencia está bastante avanzada. Acá vienen algunos otros gráficos a nivel de los porcentajes de conducta, a nivel de las destrezas motoras, destrezas sociales y comunicativas, vida personal y vida en comunidad. En todos los procesos se vieron percentiles y porcentajes muy importantes de cambio. El 95% de los usuarios mejoraron. Únicamente una usuaria tuvo un nivel más bajo de funcionamiento, pero tuvimos una variable importante, que fue que se cayó en la casa, tuvo una fractura de cadera. Entonces, sí, mucho de su deterioro, ¿verdad?, vino de eso. Pero logramos mantener mucho de su funcionamiento posterior a la fractura. Entonces, en conclusión, el ICAP es una herramienta que tal vez se ve un poco larga, un poco complicada, pero es clave para poder estructurar planes de estimulación. La estimulación que hagamos o las actividades que hagamos con personas con demencia tienen que tener una base científica, no tienen que ser basadas en la ocurrencia o en una actividad linda, porque vi que hacían tai chi en Japón, voy a poner a hacer a mis adultos mayores de San José, Costa Rica, que la mayoría son agricultores, tai chi, y hasta los señores me ven raro cuando los pongo a hacer tai chi, ¿verdad que no? Entonces, basémonos en la ciencia, respetemos las costumbres de nuestros mayores, respetemos los gustos, los intereses, lo que ellos quieren hacer y tengamos un sustento científico para hacer cada una de las actividades. Y por favor, respetemos siempre ese proceso de vejez y no los infantilicemos, que eso es una de las cuestiones que nos jala más el detrimento. Muchísimas gracias.